Pensé que mi padre me había borrado del mapa familiar como a una mancha en un traje impecable. Vendiendo la empresa que construimos con sudor y noches en vela. Sin dejarme ni un hilo de ese legado. Hasta que el día que firmó los papeles, descubrió que el comprador anónimo era yo. Su hijo gay al que siempre trató como un error de casting en su vida de macho alfa. Y en ese instante, Sevilla se convirtió en el escenario de mi venganza silenciosa. Donde el Guadalquivir, testigo de mis lágrimas, ahora fluía con la sangre de nuestras mentiras compartidas. Me llamo Enrique. Y en las entrañas de Sevilla, donde el sol besa las cúpulas de la catedral como un amante posesivo, crecí bajo la sombra de un imperio textil que mi padre, Don Manuel, tejía con hilos de orgullo y ambición desmedida. Desde niño, lo vi transformar talleres mugrientos en el corazón del Triana en fábricas que exportaban sedas a medio mundo. Gritando órdenes con esa voz ronca que hacía temblar las máquinas de coser. Yo era su sombra. El hijo mayor que cargaba rollos de tela a los 12 años. Soñando con ser parte de ese tapiz dorado. Pero el tapiz tenía un defecto, yo. A los 16. Cuando besé a un chico en las sombras del Alcázar. Supe que mi secreto era una grieta que él nunca perdonaría. Eres un hombre. Enrique. No un maricón. Me espetó una noche. Después de encontrar una carta arrugada en mi bolsillo. Su puño cerrado como si quisiera borrar mi existencia con un golpe. Desde entonces, nuestra relación se convirtió en un baile de silencios, él fingiendo que yo era invisible en las cenas familiares, yo tragándome el amor que bullía en mi pecho como veneno dulce. Tomás entró en mi vida como un rayo de sol filtrándose por las persianas de mi apartamento en el barrio Santa Cruz, donde las calles estrechas huelen a jazmín y a tapas fritas en aceite hirviendo. Era un artista callejero, con manos manchadas de pintura y ojos verdes que prometían revoluciones. Nos conocimos en una feria de abril, cuando él garabateaba murales de flamenco queer en las paredes del Arenal, desafiando a los puritanos que pasaban con rosarios en la mano. Tu sonrisa es un grafiti en mi alma, me dijo esa noche, mientras compartíamos una botella de manzanilla robada. Y yo, por primera vez, dejé que alguien tocara el nudo de mi garganta. Tomás era mi refugio. El que me recordaba que amar a un hombre no era un pecado, sino un arte vivo, crudo, como las baladas de Lorca que recitábamos en la cama, con el eco de las campanas de la Giralda marcando el ritmo de nuestros cuerpos entrelazados. Pero incluso con él, cargaba el peso de mi padre, las llamadas ignoradas, las herencias que él destinaba a mis hermanos heterosexuales. Los comentarios velados en las reuniones familiares donde yo era el soltero eterno. Un día te casarás con una buena chica, Enrique, y olvidarás estas tonterías, decía mi padre, clavando su tenedor en el jamón como si quisiera ensartar mi verdad. La empresa Tejidos del Guadalquivir era más que un negocio, era el pulso de nuestra familia. Un monstruo de telares que rugía día y noche en las afueras de Sevilla, cerca del río que serpentea como una vena expuesta. Mi padre la había heredado de su abuelo, un emigrante andaluz que cosía uniformes para la guerra civil, y la expandió con préstamos usureros y alianzas con oligarcas madrileños. Yo estudié administración en la Universidad de la Cartuja. No por capricho, sino para ganarme un lugar en ese trono de algodón y lana. Trabajé gratis los veranos, optimizando cadenas de suministro mientras mis amigos se emborrachaban en las bodegas de la Alameda. Pero cada ascenso era un favor concedido a regañadientes, no seas blando. Hijo, esto no es para sentimentales. Y cuando le confesé mi orientación,
A los 22. En el despacho lleno de muestras de seda italiana. Su respuesta fue un portazo y un cheque para terapia de conversión que tiré al Guadalquivir esa misma noche. Desde entonces, me relegó a tareas administrativas menores. Como si mi amor por los hombres contaminara los balances financieros. Tomás me animaba: tu padre es un dinosaurio en un mundo de meteoritos. Enrique. Un día, tú serás el que dibuje el nuevo mapa. Pero en las noches de insomnio, con el zumbido de los tranvías lejanos, yo me preguntaba si alguna vez escaparía de esa jaula dorada. La presión se acumulaba como el calor sofocante de un agosto sevillano, donde el aire se pega a la piel como una segunda capa de culpa. En las cenas dominicales en la casa familiar de Nervión, con su patio andaluz lleno de macetas de geranios rojos como sangre fresca, mi padre presidía la mesa como un patriarca de ópera bufa, contando anécdotas de tratos cerrados en fumaderos de puros. Mis hermanos, Javier y Luis, reían a carcajadas. Casados con mujeres de pechos generosos y ambiciones sumisas. Mientras yo masticaba mi ensalada de naranja con un nudo en la garganta. Enrique. ¿Y tú? ¿Sigues con ese hobby tuyo?, preguntaba mi padre, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y el silencio que seguía era más pesado que el flan de postre. Tomás no era invitado: no traigas escándalos a esta casa. Me advirtió una vez. Y yo obedecí. Como siempre. Enterrando nuestro amor en mensajes cifrados y escapadas a Cádiz, donde el mar Atlántico lavaba temporalmente mis vergüenzas. Pero el verdadero veneno era la empresa. Cuando la crisis del textil golpeó en 2023, con fábricas chinas inundando el mercado, mi padre se volvió paranoico, despidiendo a obreros leales y vendiendo maquinaria a precio de saldo. Yo propuse diversificar hacia moda sostenible, telas ecológicas para exportar a Europa. Pero él lo descartó como ideas de marica. Esto es negocio de hombres duros, no de artistas soñadores. Me quedé tragando saliva, viendo cómo el imperio se deshilachaba hilo a hilo. Tomás me abrazaba entonces, sus dedos trazando mapas invisibles en mi espalda: estás vendiendo tu alma por migajas. Amor, mereces tejer tu propia red. ¿Y en secreto? Comencé a ahorrar, a invertir en startups de diseño queer en Barcelona, forjando mi propia telaraña. Pero cada rechazo de mi padre era una costura más en mi resentimiento. Un punto que dolía como aguja en carne viva. La grieta se ensanchó en una reunión de junta en primavera de 2025. Cuando el sol de Sevilla entraba a raudales por las ventanas del despacho principal, tiñendo de oro las pilas de contratos polvorientos. Mi padre anunció la venta: he encontrado un comprador anónimo. Un grupo inversor de Madrid. Nos retiramos con dignidad. Muchachos. Javier y Luis aplaudieron, soñando con yates en Marbella. Pero yo sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado las entrañas con un telar defectuoso. Él no me miró: para él, yo era prescindible. Un apéndice que nunca heredaría ni un metro de hilo. Esa noche, en nuestra cama deshecha en Santa Cruz, Tomás me encontró llorando por primera vez en años. Es el fin. Tom. Me ha desheredado vivo. Él me besó las lágrimas saladas: no es el fin. Es el comienzo. ¿Y si fueras tú el comprador? La idea brotó como una semilla en tierra árida, con mis ahorros y un préstamo de inversores que conocí en ferias de moda en Milán. Organicé una sociedad anónima. Fui el fantasma que pujaba en las sombras,
acumulando fondos mientras fingía lealtad en las oficinas. Los meses siguientes fueron un purgatorio de dobles vidas. De día, era el hijo sumiso, revisando facturas en la fábrica donde los telares gemían como almas en pena, oliendo a aceite lubricante y a sueños rotos. Mi padre me daba palmadas en la espalda falsas, bien hecho. Enrique. Al menos tú entiendes el sacrificio. Pero por las noches, negociaba con abogados en cafés ocultos del Macarena, firmando papeles que me convertían en dueño de lo que él despreciaba. Tomás era mi ancla, cocinando paella en nuestra cocina diminuta mientras yo repasaba cláusulas. Estás tejiendo justicia, mi amor. Pero ¿y si te rompe? Su preocupación era un bálsamo, pero también un recordatorio de lo frágil que era mi coraza. En Sevilla, la homofobia no era un monstruo rugiente, sino un susurro constante, miradas en el metro, chistes en las tabernas del Arenal, familias que bendecían a sus hijos heterosexuales en la Semana Santa. Yo navegaba ese mar con la cabeza alta, pero cada ola erosionaba un poco más mi fe en el perdón. El D-Day llegó un viernes de octubre, con el Guadalquivir hinchado por lluvias tempranas, reflejando las luces de la Torre del Oro como promesas rotas. La firma se celebró en un salón privado del Hotel Las Casas de la Judería, con candelabros barrocos y camareros sirviendo jerez en copas de cristal tallado. Mi padre, impecable en su traje de lana inglesa, levantó su copa, a tejidos del Guadalquivir, que vivirá en nuevas manos prósperas. Javier y Luis brindaron, ajenos a todo. Pero yo, sentado en la esquina como un convidado de piedra, observaba cómo el abogado del comprador o mi abogado deslizaba los documentos finales. Cuando llegó el momento de revelar la identidad, el aire se espesó como humo de incienso en una procesión. El comprador es Enrique López Vargas, anunció el letrado. Y el salón se congeló en un silencio que podía cortarse con tijeras de sastre. Mi padre palideció, su rostro surcado de arrugas como un lienzo mal envejecido. Los ojos azules que una vez me arrullaron ahora clavados en mí con una mezcla de incredulidad y bilis. ¿Tú? ¿Cómo demonios? Su voz era un graznido, rompiendo el cristal de la compostura sevillana. Javier soltó una risa nerviosa. Es una broma, Papá. pero Luis ya revisaba los papeles, Boquiabierto. Yo me levanté despacio, sintiendo el peso de todas las noches reprimidas en mis hombros. No es broma. Vale. He comprado lo que tú me negaste, mi lugar. Él se tambaleó, agarrando el borde de la mesa. Y en ese momento, vi el abismo en su mirada, no solo traición, sino el espejo de su propio odio reflejado en mí. El salón se vació en murmullos, camareros huyendo como ratas de un barco textilero. Y yo salí a la noche sevillana, donde la lluvia lavaba las calles empedradas. Pero no el sabor metálico de la victoria amarga en mi boca. De regreso a casa, Tomás me esperaba con una manta y un vaso de tinto. Pero las palabras se atascaban en mi garganta. Lo hice. Tom. Soy el dueño. Él me abrazó fuerte. Pero sus ojos buscaban las grietas. ¿Y ahora qué? ¿Enrique? ¿Te sientes libre o solo más pesado? Esa noche no dormí, el techo de vigas antiguas parecía cerrarse sobre mí. Y por primera vez, me pregunté si la venganza era solo otra forma de atarme a él. Los días posteriores fueron un torbellino de ecos y silencios, como el viento de levante que azota Sevilla en invierno. Kerin, arena del desierto que irrita la piel hasta sangrar.
La noticia se filtró como aceite en agua, titulares en el Correo de Andalucía: hijo gay compra imperio familiar, venganza o redención. Y las redes sociales bullían con memes crueles y defensas apasionadas. En el mercado de la Encarnación, donde compraba naranjas para Tomás, las vecinas cuchicheaban a mis espaldas: pobre don Manuel, traicionado por su propio sangre. Pero yo caminaba erguido, con la carpeta de la propiedad bajo el brazo como un escudo. Aunque por dentro, el vacío me devoraba. La fábrica, ahora mía, rugía igual. Pero sus máquinas parecían juzgarme, tejiendo patrones de reproche en la seda que salía de sus vientres metálicos. Mi padre no llamó, en cambio. Envió a Javier, mi hermano mediano, con una cara de funeral y un ramo de flores marchitas como disculpa indirecta. Papá está destrozado. Enrique. Dice que lo has matado en vida. Nos sentamos en un banco del parque de María Luisa, bajo las palmeras que susurraban secretos al viento. Y por primera vez, vi a Javier sin su armadura de hermano perfecto, ojeras profundas, manos temblorosas alrededor de un cigarrillo. No lo entiendes, ¿verdad? Para él, la empresa era su virilidad, su legado macho. ¿Y tú? Tú lo has castrado. Sus palabras dolieron como sal en herida abierta. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Yo no quería destruir, quería reclamar lo que me pertenecía por derecho. No por piedad. Dile que no es castración. Javier. Es liberación. Para los dos. Él se fue meneando la cabeza. Y yo me quedé allí, alimentando palomas con migas de pan, preguntándome si las aves también cargaban herencias invisibles. Tomás. Bendito sea. Intentó anclarme a la realidad con rutinas de amor, paseos por el río al amanecer, donde el Guadalquivir lamía las orillas como un amante arrepentido. Y cenas improvisadas con gazpacho frío y aceitunas rellenas. ¿Estás temblando? Enrique. Esto no es solo negocio, es tu corazón desangrándose. Tenía razón, en las noches. Revivía la escena de la firma como un bucle infernal. El rostro de mi padre deformándose en rabia. Y me despertaba sudando, con el fantasma de su desprecio susurrando: maricón. Traidor. Intenté trabajar en la fábrica, implementando mis cambios: paneles solares en los techos, colaboraciones con diseñadores LGTB en Madrid. Pero los obreros me miraban con recelo, murmurando que el nuevo patrón era el hijo rarito. Un viejo sastre. Manolo. El que me enseñó a enhebrar agujas de niño. Me dio una palmada: hiciste bien, chaval. Tu padre era un tirano con corbata. Pero el rencor te come vivo. Sus palabras eran un bálsamo áspero, recordándome que Sevilla era tierra de pasiones extremas, donde el flamenco llora y ríe en la misma nota. Sin embargo, el aislamiento se cerraba como una red de pesca. Mis hermanos cortaron contacto, bloqueándome en WhatsApp con excusas piadosas: la familia materna, devota católica, envió rosarios por correo como si mi orientación fuera una plaga bíblica. Solo Tomás y un puñado de amigos del colectivo LGTB en el Centro de Documentación de Andalucía me sostenían, organizando lecturas de poesía queer en bares de la Alameda de Hércules, donde las luces neón pintaban nuestros rostros de colores imposibles. Allí, entre versos de Gil de Viedma, confesé por primera vez: no sé si gané o perdí. Tom. Solo sé que duele como el infierno.
Él me besó en público, desafiando las miradas. Y por un momento, el mundo se redujo a sus labios salados y al pulso compartido. Pero el verdadero golpe vino 2 semanas después. En una carta manuscrita entregada por un mensajero en mi puerta. Con el membrete de la notaría familiar. Mi padre escribía con letra temblorosa: has destruido todo lo que construí. Eres peor que un enemigo, eres mi vergüenza encarnada. No vuelvas a poner un pie en esta casa. La leí bajo la luz mortecina de una farola en la Plaza del Salvador, donde turistas bebían sangría ajenos a mi derrumbe. Y las lágrimas cayeron como lluvia andaluza, mezclándose con el polvo de las calles. Tomás me encontró acurrucado en el umbral. Déjalo ir. Amor. Tú eres el hilo nuevo. Pero soltar era más fácil en teoría, en la práctica. Era como arrancarme la piel. La fábrica se convirtió en mi exilio voluntario. Un laberinto de bobinas y polvos de algodón donde me perdía horas interminables, fingiendo que el zumbido de los telares ahogaba el eco de la carta. Implementé reformas a contrarreloj, contraté a diseñadores trans de Granada para colecciones de género fluido. Instalé dispensarios de agua filtrada para los obreros que mi padre explotaba como bestias de carga. Manolo, el sastre veterano, se convirtió en mi aliado silencioso, cosiendo patrones con murmullos de aprobación. Esto es tela viva. Patrón. No como las muertas de tu padre. Pero cada victoria era pírrica, los balances sangraban por las deudas acumuladas. Y las noches en mi oficina provisional, un cubículo con vistas al río brumoso, las pasaba revisando números, con el teléfono mudo como una tumba. Tomás notaba el desgaste, mis hombros encorvados, la forma en que evitaba los espejos por miedo a ver un hombre roto reflejado. Estás dejando que él te robe el alma. Enrique. Ven. Pintemos algo. Me arrastraba a sus estudios improvisados en el Triana, donde lienzos vírgenes esperaban como confesionarios. Y allí, con pinceladas furiosas de rojo y azul, colores del arco iris sevillano, vomitaba mi rabia en óleos abstractos, formas que se entrelazaban y rompían, como cuerpos amantes en éxtasis y traición. Esto eres tú, decía él, trazando un dedo por una curva sangrienta. Fuerte, pero herido. Nuestros encuentros se volvieron más intensos. Sexo como catarsis en el suelo manchado de pintura, donde sus gemidos eran himnos contra el silencio paterno. Pero incluso en el clímax, sentía la sombra: ¿era yo digno de este amor? ¿O solo un impostor en mi propia vida? La sociedad sevillana. Esa red de chismes tejida en patios internos y procesiones. No perdonaba. En una feria de muestras en el Palacio de Exposiciones, un proveedor madrileño, amigo de mi padre, me escupió: tu viejo dice que eres un sodomita ambicioso. ¿Robaste su imperio para follarte el mundo? Las palabras me congelaron. El salón girando en un torbellino de stands con maniquíes desnudos. Y respondí con una calma que me sorprendió: robé lo que me negó. Y follaré mi verdad. Si eso te molesta. Salí temblando, pero con una semilla de orgullo brotando. De vuelta, llamé a un terapeuta del colectivo. Un hombre mayor con acento gaditano que me escuchaba sin juzgar. El trauma familiar es como un telar atascado. Enrique. Tienes que deshacer los nudos uno a uno, o te asfixiará. El nudo mayor se tensó cuando Luis, mi hermano menor, apareció en la fábrica un mediodía de noviembre, con el sol filtrándose por las claraboyas como cuchillos de luz. Traía una propuesta: papá quiere negociar. Te da una parte, sí. Si dejas de ser tan
Público con tú. Cosa. Su voz se quebraba. Ojos bajos como un niño regañado. Y vi en él el eco de mi propia sumisión pasada. No hay negociación. Luis. No vendo mi alma por migajas de algodón. Él se fue con las manos en los bolsillos. Pero sus palabras se clavaron: nos estás matando a todos. Enrique. Piensa en mamá. Mamá. Que había muerto de cáncer 5 años atrás. Callada ante los gritos de mi padre. Su fe católica un velo sobre mis pecados. Esa noche visité su tumba en el cementerio de San Fernando. Flores de cempasúchil marchitas en la lápida. Y susurré: ¿me perdonas por romper el molde? Mamá. El viento no respondió. Solo llevó pétalos hacia el horizonte, donde Sevilla dormía bajo un manto de estrellas indiferentes. Tomás y yo intentamos huir un fin de semana a Ronda, donde los acantilados cortan el cielo como tijeras divinas. Pero el fantasma nos siguió: discusiones tontas sobre dinero. Sobre si mi obsesión con la fábrica nos estaba separando. Te estás convirtiendo en él, Enrique, un tirano del control. Sus palabras fueron un puñetazo. Y en la posada con vistas al Tajo. Hicimos el amor con urgencia desesperada. Como si cada caricia pudiera soldar las fisuras. Pero al amanecer, mirando el puente nuevo desde la cama, supe que el puente roto era el nuestro. Y que sin repararlo, nos precipitaríamos al vacío. El turning point llegó no con fanfarrias, sino con un sobreanónimo deslizado bajo mi puerta una madrugada de diciembre. Cuando el frío de Sierra Morena se colaba por las rendijas como dedos acusadores. Dentro. Fotos granuladas, yo y Tomás besándonos en el arenal. Timestamps de mis transferencias bancarias a la sociedad compradora. Anotaciones garabateadas por una mano familiar, la de mi padre. Sé todo. Hijo. Reunámonos o te hundo con escándalos. Mi corazón se detuvo. El mundo reduciéndose a ese rectángulo de papel que temblaba en mis dedos. ¿Cómo? Un detective privado. ¿Un hermano traidor? Llamé a Tomás. Voz ronca por el pánico: me ha descubierto. Todo. Él llegó en taxi, envuelto en una bufanda que olía a trementina. Y me abrazó mientras yo sollozaba: lo perdí todo por nada. La reunión fue en un café olvidado del barrio de la Macarena, con mesas de mármol rayado y el aroma a churros fritos mezclándose con el hedor de traición. Mi padre entró como un toro en la plaza de toros. Corbata floja y ojos inyectados en sangre. Pero su paso era inestable. Como si el jerez de anoche aún lo tambaleara. Siéntate. Enrique. Hablemos como hombres. Pidió 2 cortados negros. Y el silencio inicial fue un duelo de miradas, la suya furiosa y herida, la mía. Un pozo de agotamiento. Compraste la empresa para humillarme, ¿verdad? Por ser. Como eres. Su voz se quebró en la última palabra. Y vi, por un instante, al hombre vulnerable debajo del armazón, el viudo que cosía solo en la noche. El padre que me cargó en hombros por las rampas del Alcázar. No fue por humillarte. Padre. Fue por sobrevivir. Le conté todo: los rechazos, las terapias forzadas, las noches en que Tomás me salvaba de saltar al río. Me trataste como un error. Como si mi amor por los hombres invalidara mi sangre. Él apartó la mirada, removiendo el azúcar con furia: en Sevilla. En mi Sevilla. Los hombres no aman así.
Es pecado. ¿Debería? Te quería fuerte. Como yo. Sus palabras eran un torrente de excusas andaluzas tradición. Honor. La Virgen de la Macarena. Pero debajo. Un hilo de arrepentimiento se asomaba, tu madre lo sabía. Y me rogaba que te aceptara. Pero yo. Yo fallé. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Y por un segundo. Quise abrazarlo. Borrar 50 años de distancia con un gesto. Pero el daño era profundo. Una costura mal dada que supuraba. Salí del café con el sobre en el bolsillo. Las fotos como balas en una recámara. Y caminé sin rumbo por las callejuelas. Donde grafitis queer de Tomás parecían guiños del destino. Llamé a mi terapeuta, me tocó fondo. Pero no me ahogué. Esa tarde. Despedí al detective que investigué contratado por Javier. ¿El cobarde? Y quemé las fotos en una fogata improvisada en el Guadalquivir. Viendo las llamas devorar mi miedo. Tomás me esperaba con vino y silencio, ahora. Elige, venganza o paz. Elegí la paz frágil. Sabiendo que las heridas no cierran de noche a la mañana. Pero el abismo no se llenaba solo, en la fábrica. Rumores de sabotaje circularon, telas defectuosas. Máquinas paradas. Y supe que mi padre movía hilos invisibles desde las sombras. Una noche. Solo en el taller principal. Con el río rugiendo afuera como una bestia herida. Me senté en el suelo entre rollos de seda y lloré hasta el amanecer. El cuerpo convulso. El alma hecha jirones. Soy suficiente. Susurré a la nada. Pero la nada respondió con eco vacío. Tétrico. Roto. Me arrastré a casa. Donde Tomás me curó con sopa caliente y promesas, juntos tejemos lo que él destrozó. El clímax no fue un estruendo de gritos en la plaza de España, sino un susurro en el corazón de la catedral, donde el sol de mediodía se filtraba por vitrales como sangre divina. Había evitado el contacto. Pero una llamada de la enfermera del Hospital Virgen del Rocío lo cambió todo, su padre sufrió un infarto. Pide verte. Corrí por las avenidas anchas de Sevilla. El tráfico un borrón de claxones y prisas. El corazón latiendo como un telar desbocado. En la habitación estéril. Con monitores pitando como relojes de arena. Lo encontré, tubos en la nariz. Piel cenicienta. Pero ojos abiertos. Suplicantes. Enrique. ¿Hijo? La palabra hijo salió como un hilo fino. Y me derrumbé en la silla. Tomando su mano fría. Venosa como un mapa antiguo. ¿Por qué ahora? ¿Padre? ¿Por qué después de todo? Él tosió. El oxígeno silbando, vi las fotos. No eran para herirte. Para entenderte. Y entendí demasiado tarde. Confesó en susurros entrecortados, el detective era para protegerte de rivales. Pero al ver a Tomás, vio no un pecado, sino un amor que él nunca dio a mi madre. Atada a un matrimonio de deber. Te odié porque me recordabas mi propia cárcel. La empresa era mi escape. Y te la negué por miedo a que la hicieras. Tuya. Diferente. Lágrimas surcaron su rostro. Y por primera vez. Lo vi humano, no patriarca. Sino hombre roto por normas que lo asfixiaron. Perdóname. Enrique. No por la empresa. Sino por no verte. En ese momento. Algo se rompió en mí,
no con rabia, sino con una claridad cegadora. No te perdono aún. Padre. Pero te acepto. Como soy yo, gay. Ambicioso. ¿Tuyo? Le conté de Tomás. De las reformas en la fábrica que honraban su legado pero lo expandían a colores que él nunca imaginó. Él asintió débilmente, haz lo tuyo. Tejo. Tejiste mejor. El silencio que siguió fue sagrado. Roto solo por el bip de las máquinas. Y cuando salí, el pasillo del hospital parecía más ancho. El peso en mi pecho aligerado como seda flotante. De vuelta en la fábrica. Convoqué a la junta ahora mía y anuncié alianzas con colectivos LGTB, Tejidos del Guadalquivir no será solo negocio, será puente. Los aplausos fueron tibios al principio. Pero Manolo gritó olé, desde el fondo. Y el salón se encendió. Tomás. Que me esperaba en la puerta. Me besó sin pudor, lo dijiste. Por fin. Esa noche. En nuestra cama con sábanas de lino fresco. Hicimos el amor lento. Exploratorio. Como si redescubriéramos cuerpos en paz. Eres mi patrón ahora. Murmuró él. Y yo reí. Libre por primera vez. Pero la paz traía sus tormentas, Javier llamó. Arrepentido. Pidiendo reconciliación familiar. Papá quiere verte a todos. Acepté. No por ellos. Sino por el hilo que nos unía aún. En la casa de Nervión. Bajo los geranios renacidos. Comimos callos con morcilla en silencio inicial. Pero las palabras fluyeron, disculpas torpes. Anécdotas compartidas. Risas nerviosas sobre mi golpe maestro. Mi padre. Recuperado en una silla de ruedas. Me miró, eres el mejor de nosotros. ¿Enrique? No era euforia, era cierre. Un nudo bien dado. La curación no fue un tapiz perfecto. Sino uno con remiendos visibles. Hilos sueltos que el tiempo puliría o no. Mi padre vendió su mansión en Nervión y se mudó a un piso modesto en el Porvenir. Cerca de la fábrica. Donde visitaba semanalmente para ver cómo las nuevas colecciones sudaderas con bordados arcoíris. Pañuelos para pride sevillano salían de los telares. ¿Es bonito? Decía. Con una sonrisa torcida. Y yo sabía que era su forma de decir, te veo. Pagó su deuda conmigo de otras maneras, donando a causas LGTB anónimamente. Escribiendo una carta pública en el periódico local, un padre aprende tarde. Pero aprende. Que me hizo llorar en el desayuno. Con Tomás sirviéndome café solo. Yo. A mi vez. Pagué el precio de la verdad, noches de ansiedad donde el pánico de ser demasiado me asaltaba. Terapia semanal para desentrañar capas de autodesprecio. Tomás y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento. Con flamenco queer de fondo y amigos bailando hasta el alba. Pero el matrimonio trajo sus fricciones, él queriendo mudarnos a Barcelona por más libertad artística. Yo anclado a Sevilla por raíces que ahora abrazaba. No huyamos. Tom? Construyamos aquí. Le dije una noche en el puente de Isabel II. Con el río testigo. Y él cedió. Pintando murales de nuestra historia en las paredes de Triana. La empresa floreció. Exportando a boutiques de París y Nueva York. Pero el verdadero triunfo fue interno, obreros orgullosos. Diversidad en la junta. Un legado no robado. Sino retejido. Mi padre falleció un año después. En primavera de 2026.
Con una costura a medio hacer en su regazo un pañuelo con mis iniciales entrelazadas con las de Tomás. En el funeral. Bajo la lluvia fina que bendecía la Giralda. Javier me abrazó, él te amaba. A su manera torpe. Enterramos sus cenizas junto a mi madre. Y yo susurré, gracias por el hilo. Vale. Yo haré el tapiz. Hoy. Camino por las calles de Sevilla con Tomás de la mano. El sol calentando nuestras alianzas de plata. Y el Guadalquivir fluyendo indiferente a los dramas pasados. La fábrica zumba a lo lejos. Un corazón latiendo con colores nuevos. ¿Valió la pena el dolor? La traición. ¿El perdón forzado? Miro a Tomás. Su risa libre como un verso de Machado. Y pienso, sí. Porque al final. El amor no se hereda, se teje con las manos que uno elige. Y en esta ciudad de pasiones eternas. Yo elegí las mías.